de la carta a los romanos, capítulo 8, versículo 14 al 16. En efecto, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Pues no recibisteis un espíritu de esclavos para recaer en el temor. Antes bien, recibisteis un espíritu de hijos adoptivos que nos hace exclamar: Abba, Padre. Palabra de Dios. Queridos hermanos, con estos versículos llega San Pablo al centro centrísimo de la carta a los romanos, al corazón del Padre, a la filiación, que es a la que concurren todas las cosas. Y iba a decir que también todo el esfuerzo del propio Espíritu Santo. Nos lo dice a nosotros y nos dice a esta comunidad: no os he traído aquí para recaer en el temor. No os he traído aquí para hablaros de cosas de miedo, de cosas de temor, para culpabilizaros, para haceros un juicio sumarísimo y condenaros. Os he traído aquí para que lleguéis a experimentar esa fuerza con la que podáis, esa fuerza buena con la que podáis exclamar: Abba, Padre, y llamar a Dios Padre. Pues creo que es esas cosas que tiene San Pablo tan impresionantes, que, bueno, pues nos conducen al centro de todas nuestras realidades. Lo considero un párrafo impresionante. Bueno, quedan todavía muchos impresionantes, pero este me parece muy impresionante, este párrafo. Porque, bueno, ¿quién no está en el temor? ¿Quién de nosotros no está en el temor? El temor para San Pablo supongo que se refiere a los que vivían bajo la ley, que estaban en el temor. ¿Por qué? Pues porque no conseguían ser buenos, lo sabían, hacían piruetas para ser buenos, pero con eso no se consigue mucho. ¿Qué hacían estos, ¿cómo se llaman? Los saduceos y fariseos? Pues lo que se llama ahora postureo, más o menos postureo religioso. Es lo que hacían, pero en el fondo de su corazón, pues no podían estar contentos de sí mismos. No habían encontrado la justicia verdadera. Creían que la justicia era y estaba en la ley, pero la ley engendra temor. Y nosotros, pues, no sé de dónde venimos cada uno, pero todos venimos de la misma religión, que yo llamo de retribución, pero que es una religión también de temor. También de temor. Y algunos temores muy temorosos, porque algunos son muy fuertes. Yo oigo algunas veces entre los frailes escrúpulos, cosas de esas, miedos, algunos patológicos, pero otros simplemente pues estructurales de la propia religión. Cuando en un convento hay, no sé, digamos, como mucho rigidismo, mucho miedo, se nota rápido, sobre todo cuando en el convento hay muchos jóvenes. ¿Sabéis por qué se nota?
Pues porque van muchos al psicólogo. Cuando en un convento va mucha gente al psicólogo, malo. Hay un mal prior, o un mal maestro de novicios, o una mala, educación, o como la queréis llamar. En el fondo, temor. En el fondo, vives con temor. Y el Señor nos ha traído aquí esta semana no para vivir en el temor, sino para darnos la posibilidad y la capacidad interior de decir Abba, papá, Padre, que es lo que decía Jesucristo. Yo esta tarde en la alabanza, ahora cuando estábamos en este ratito de alabanza, por cierto, bastante deslavazado, porque la mitad de la gente no había venido, pues, pero yo estaba a lo mío y estaba pensando, Señor, la alabanza es la prueba, una de las pruebas de la filiación, una de las pruebas de que tú pues, sencillamente te dejas alabar como Padre. Y la alabanza es una expresión muy fuerte del don, y el don no acepta, no admite el temor. Por eso es lo que nos dice San Pablo aquí. Pues bien, para ir a Dios, o para llamar a Dios, pues primero tenemos que saber que hay muchos espíritus. Dice San Pablo, los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Me parece que ha empezado así la cosa, ¿no? Los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Hay muchos espíritus. Hay espíritus malos y espíritus buenos. Espíritu malo, por ejemplo, pues es el espíritu del mundo. Podemos vivir el espíritu del mundo. Podemos vivir el espíritu del demonio, que es espíritu. Podemos vivir espíritus, pues, de la carne. Se llama así, o se puede decir así. Y sus derivados, claro. Pero hay el espíritu bueno. Y el espíritu bueno trae consigo, pues, muchas reverberaciones también. Y se acomoda a muchas situaciones de nuestra vida. Hay un espíritu de sabiduría, un espíritu de inteligencia, un espíritu de fortaleza, de ciencia. Y hoy nos toca, o creo yo, que el espíritu que más le cuadra con este texto que he leído es el de piedad, el don de piedad. Sentirse en la casa del Padre, porque si decimos Abba, papá, ¿dónde está el que dice Abba, papá? El niño, ¿dónde está? Pues en la casa con los papás. Esto no se dice fuera de casa, se dice sobre todo en la casa. Y es en casa donde el don de piedad cobra toda su fuerza, potencia, toda su plenitud. ¿Somos hijos de la casa o somos ocupas? Como decía el otro día. Un ocupa no, pues no siente la casa, no siente la familia, no siente el barrio, no siente la tierra, no siente raíces. Un ocupa está fuera de sitio totalmente. Y nosotros creo que debemos de sentir que somos hijos, porque el Señor nos ha traído aquí a ser hijos de Dios y a estar con las cosas de Dios. Bien, el don de piedad viene a hacerte hijo de Dios, como digo, y hijo de Dios es estar en la casa de Dios. Ver el mundo como la casa de Dios, sentirte en la casa de Dios. Si tienes el espíritu malo, eres un ocupa, porque no sientes esto como la casa de tu Padre, y al espíritu del mal no le sientes como Padre,
Nadie dice que es hijo del espíritu del mal, ni el espíritu de la carne. Esos más bien infunden temor. No infunden la alegría de la casa, no infunden ese don o esa gracia que tiene el que es verdadero hijo, el que tiene pues la gracia de Dios. Como todos los dones vienen en pareja, el don de piedad viene a fortalecer la virtud de la piedad. ¿Y la virtud de la piedad cuál es? Pues la virtud, estoy a nivel de virtud. Ya sabéis que hay un nivel de virtudes y un nivel de dones. Entonces puede haber muchos muy virtuosos, pero sin haber llegado al nivel del don. Aquí se supone que nosotros estamos a nivel del don. ¿Y sabéis por qué estáis a nivel del don los que estáis aquí? Porque me aguantáis a mí. Porque estas charlas, para los que viven solo a nivel de virtudes, son inaguantables. Pero no solo eso. Para los que viven a nivel de ateo o de razón, no las pueden aguantar tampoco. Así que los que estéis aquí con poca fe, o los que creáis que no tenéis fe y me aguantáis, examinaos, porque probablemente tenéis escondido por alguna parte vetas de don, vetas de dones. Y cuando uno te dice, oye, tú tienes veta de don, ¿sí? Sí, no conozco bien tu vida, pero si me la contaras entera, yo creo que descubriría tu veta de don. ¿Por dónde está entrando el Espíritu Santo en ti? Tú crees que no, pero el Espíritu Santo está en ti, está haciendo una obra en ti. La virtud de la piedad, pues es virtud. Yo pertenezco a una tierra, soy del norte de León, pertenezco, como suelo decir, a la Mesta. La Mesta, pues es esta industria que había en los siglos anteriores, 7, 8 siglos, se conoce la historia de la Mesta, que eran los pastores que bajaban de León, de Palencia, de esas tierras de Soria, hacia Extremadura y hacia las partes bajas de España, donde no nevaba, donde había más calor y donde en el invierno podía haber pastos. Porque, claro, lo suyo era estar en León, porque hay montes y porque hay mucho pasto. Pero cuando llega el mes de octubre, normalmente ya hay que cambiar para abajo las ovejas. ¿Por qué? Porque empiezan las primeras nevadas. Y al empezar las primeras nevadas, pues tú suponte que cae una nevada, ¿qué haces con las ovejas? En mi pueblo había 4 cabañas. Cada cabaña tenía un montón de rebaños. Cada cabaña solía tener unas 30.000 ovejas. Y cada rebaño unas 1.500. La cabaña la regía un mayoral y el rebaño lo regía, estaba al mando del rebaño un rabadán. Pero vosotros imagináis 4 cabañas en mi pueblo. Ahora mi pueblo ha sido el más importante de todos, los de la provincia de León, en esta cosa. Podéis imaginar todo eso bajando a Extremadura y alquilando todos los puertos por allá arriba, por las montañas. Bueno, todo eso crea una cultura que ahí en las montañas de León es fácil. Son montañas, se pasa siempre por el valle, siempre tienes que pasar por los pueblos, siempre tienes que pasar por las mismas casas. Conoces a la gente en aquel momento era bueno. Había una teología de la retribución, pero una teología que sí, había miedos, había cosas de estas, pero también engendraba virtudes con las que vivías, con la gente,
Y en medio de esas virtudes y en medio de la bondad de esas costumbres se colaba el don de Dios. De tal forma que las personas, en una teología poco gratuita de la retribución, pero vivían una experiencia de Dios digna de mucho. Digna de mucho. Yo, por ejemplo, mi hermana se murió de cáncer, una de las hermanas murió de cáncer con 50 y tantos años. Y esta mujer, pues yo no la veía, y yo lo sentía, yo no la veía en el don. Y ella solo rezaba a Dios, y a Dios, y a Dios. Y yo le decía alguna vez, pero Trini, pero que está Jesucristo por el medio, a ver si descubres a Jesucristo, que por Jesucristo tienes que... Y me acuerdo que un día me dijo, dice, mira, pero sin venir a cuento, ella estaba hablando, dice, nunca he juzgado a Dios por el cáncer. Nunca, dice, he estado a punto, pero Dios no me ha permitido que le juzgue. Y según dijo eso, a mí se me quedó metido ahí en el corazón, se me quedó metido en el alma y dije para mis adentros, esta frase pertenece al nivel del don. Esta frase no la producen las virtudes. Esta frase no la produce la bondad cristiana. Esta frase la produce el don del Espíritu Santo. Bueno, la frase, el hecho. Por eso os decía que muchas veces parece que no tenemos dones, pero hay vetas de don a través de las cuales el Espíritu Santo está en tu corazón y está haciendo ver y vivir cosas que tú imaginas que no, pero que en realidad es que sí. Para mí lo que dijo mi hermana pertenece al don de piedad. Pertenece al don de piedad. Está en casa herida, enferma, pero no ha juzgado. No ha juzgado. Y al no juzgar a Dios, pues ella se encontraba limpia. Por más que llorara, por más que tenía cosas que sé yo, como el cáncer le iba avanzando y le ponían pues una pastilla cada día y le ponían una pastilla dura, de esas que le hacía terminar el día absolutamente agotada. Iba al siguiente análisis y estaba peor. Y entonces le ponían todavía una pastilla más dura. Y decía ella, ¿y cómo podré yo afrontar los nuevos miedos? ¿Cómo podré yo, si con la pastilla anterior, que era así, ya no podía, cuánto más con esta nueva, que es más potente en hacer daño? También en curar, que no la curó, pero en hacer daño. ¿Cómo yo voy a aguantar los nuevos miedos? Todas estas cosas pertenecen al don de piedad. Todas estas cosas pertenecen a la vida mía y a la vida tuya y a nuestra vida. Y todas estas cosas vividas en la virtud o vividas en el don es una cosa muy distintas, porque vividas en la virtud no tiene la virtud capacidad para... Es como la ley. No tiene la virtud capacidad para aguantar sin juzgar, para aguantar, digamos, con alabanza, con acción de gracias a Dios. No te sale, de la virtud no te sale Abba, papá. La virtud está dentro del régimen del miedo. No te sale el Abba, padre. A mí, por ejemplo, yo también he tenido desde hace 9 años cáncer y yo he notado en mí más la distinción en que, aunque mi cuerpo esté roto por la enfermedad o por lo que sea, como nos dice San Pablo también, pero el espíritu vive más por la justicia. Y entonces yo doy gracias a Dios de que en un grupo como este
a mí me ha hecho salir de la retribución y me ha puesto en manos del don. O he caído o he entendido el don, y en ese don pues yo puedo, aunque el cuerpo lo tenga fastidiado, yo puedo decir alabanza, gloria a ti, Señor. Yo puedo decir Abba, yo puedo decir Padre, yo puedo decir Papá. Y claro, yo predico esto porque lo dice San Pablo, pero también lo predico porque, bueno, pues todos los que estamos aquí estamos en esa tesitura, estamos llamados a esta dimensión del don, que es una dimensión ya del espíritu. Con otras palabras, aquí no son las virtudes lo que cuenta, aquí es algo más santo, más interior y más poderoso que las virtudes. Es la propia acción del Espíritu Santo. Santo Tomás dice muy claramente que los que son guiados por el Espíritu no tienen que hacer caso de las razones de la carne, ni siquiera las razones de la razón, porque se mueven por un instinto superior. Entonces aquí pues obramos con discernimiento más que con cálculo. La razón calcula, y el don, por ejemplo, de discernimiento de la razón son cálculos. Mira, es mejor así, porque si vamos de esta forma, si caminamos así, si corremos esto, si hacemos tal cosa, pues a lo mejor sale mal, a lo mejor se pueden enfadar, y a lo mejor... Y viene el don de discernimiento y te dice, nada, por encima de todos, caiga quien caiga. Y te lo dice el Espíritu Santo y ya está. Pues adelante, caiga quien caiga. San Francisco de Asís, me estoy yendo del todo de la charla. Pero bueno, es de eso de lo que tenía que hablar, ¿no? San Francisco de Asís, pues su padre le castigó porque su padre era un rico mercader y tenía muchas telas y muchas cosas. Y San Francisco se dedicaba a entregar la tela a todos los pobres. Y claro, el almacén de su padre no lo podía aguantar. Y entonces, claro, ya la cosa se puso tan tensa entre padre e hijo que hubo un juicio. Entonces el juicio lo presidía el obispo. Y entonces San Francisco de Asís hizo una cosa de don. El Espíritu Santo le iluminó. Y entonces lo que hizo fue lo siguiente. Le dijo al obispo, esperad un momento. Y entró dentro de una sala de la catedral, porque era delante de la catedral donde se hizo el juicio, lleno de gente, lleno del pueblo de Asís. ¿Y sabéis lo que hizo San Francisco de Asís? Se desnudó. Todo, del todo, hasta los calzoncillos, si es que los tenía. Se desnudó y salió completamente desnudo y le entregó a su padre la ropa y le dijo, desde este momento ni tu apellido quiero, ni tu apellido. Todos diréis vosotros, pero qué bestia, qué burro, qué poca piedad con su padre. Y es verdad que tuvo poca piedad. Es verdad que juzgado desde la virtud, este gesto es terrible, es malo, pero juzgado desde el don, pues ahí tienes a Jesucristo que dice, el que no odia a su padre y a su madre no es digno de mí. Entonces, hay que entender desde el don este misterio, y lo que hizo San Francisco fue un don. O sea que el Espíritu Santo es como es. El Espíritu Santo es como es. Y ya está. Y entonces, pues, el Espíritu Santo no está tan fuerte entre las telas como en el don de Francisco desnudo. Y Francisco desnudo, desde ese momento, pudo alabar a Dios,
algo se vestiría, creo yo. Evidentemente, alguna piel se echaría por encima, alguna cosa se echaría por encima para poder, no sé, seguir adelante, reunirse con nosotros en San Damián, con los que fueron entrando y, pues no sé, llegar a ser lo que fue. San Francisco es hijo del don. Pues bien, la justificación, con la justificación nos llega el don. Con la gratuidad nos llega el don. La gratuidad es una cosa muy importante porque sencillamente no te coloca, o sea, te saca por encima del nivel de la virtud o el nivel de la bondad natural, de las obras, o la bondad cristiana, incluso de las virtudes nacidas de la gracia. Y las virtudes nacidas de la gracia son muy buenas y muy importantes. La mayoría de los cristianos viven a nivel de virtudes, son gente honrada, son gente que cumple bien, son gente que va a misa, por supuesto, son gente que practica, son gente que lee las cosas cristianas, que defienden a Dios por encima de todo. O sea, que son gente buena. No estoy hablando de que los que viven a nivel de virtud son... No, son gente buena. Pero hay un estadio superior. Y el estadio superior es el estadio del Abba, Padre. Y ese estadio del Abba, Padre, es el que interesa que aquí, en esta reunión nuestra, el que interesa que crezca en el grupo de Maranatha, crezca en el corazón de cada uno de nosotros y crezca sencillamente en nuestras vidas, para poder decirle al Señor en grupo o en privado: Abba, Padre, Abba, tú eres mi Padre, y sentirse en la tierra. Y solamente te puedes sentir en la tierra bien del todo, sin miedos y sin juicios. Solamente te puedes sentir cuando sencillamente tienes a Dios como Padre, porque la virtud de la esperanza te lleva por donde pases siempre a la orientación definitiva, que es la del Señor. Pues bien, Cristo nos lo introduce y nos lo enseña. ¿Cómo nos enseña Cristo esto que estoy diciendo? Figuraos, en el capítulo, en el Sermón de la Montaña, capítulo de San Mateo, menciona 14 veces Jesucristo a su Padre del cielo, porque mi Padre del cielo, muchas veces no nos fijamos en este don de Jesucristo, y dice muchas veces, porque pues no tengáis tanto miedo de no tener que comer, porque mi Padre del cielo alimenta a los pajarillos, pues también os alimentará a vosotros. Y otros muchos ejemplos, de tal forma que cita 14 veces en un capítulo de la Biblia, 14 veces a su Padre del cielo. O sea, vivía un don de piedad, vivía en la casa del Padre, vivía ahí donde, y si lo vivía, ¿cuál sería la oración de Jesucristo? Pues una oración de alabanza, evidentemente. Y esta mañana pensaba, digo, qué bueno, si Jesús viniera aquí en medio de nosotros, Jesús puede venir aquí en medio de nosotros de dos formas. O como Jesús de Nazaret, es decir, como hombre, y ya sería mucho, ¿no? Tener a Jesús aquí sentado en una silla, nos fijaríamos mucho, este Jesús de Nazaret, ¿cómo alabará? Porque seguro que le iba la alabanza. Era la alabanza de las sinagogas, y esta más todavía, más alabanza, porque aquí está el Espíritu mucho más fuerte, más alabanza que la de las sinagogas. Y figuraos lo que nos dice el Salmo, que algunas veces la sinagoga se enardecía y gritaban un grito unánime: gloria, gloria. Eso también lo hacemos nosotros.
Aquí también hay una alabanza, que algunas veces hay un grito unánime, gloria, gloria. Pero si estuviera Jesucristo, estoy hablando de Jesús de Nazaret, pues diría gloria, gloria, gloria. Pero bueno, a Jesús de Nazaret, al Jesús terreno, no lo podemos tener entre nosotros porque se murió. Pero ha resucitado y ya es espíritu. Y entonces este Jesús, pues sí que viene a nosotros. Y este Jesús es el mismo que hablaba por estas tierras de su Padre, el mismo que alababa a su Padre, el mismo que nos da a nosotros la alabanza. Y esa alabanza, pues, digamos, nos hace sentirnos en casa, nos hace sentirnos en la casa de Dios. Porque, bueno, pues es un motivo más de alabanza. Muchas veces decimos, ¿y para qué alabamos? Si Dios no necesita. Pero es que tú necesitas la experiencia del don. Dios deja que tú le alabes. No lo necesita, pero lo quiere. Y lo quiere porque tú tienes que crecer en la filiación divina, en sentirte hijo de Dios. Y para sentirte hijo de Dios, como para todas las cosas, tienes que repetirlo muchas veces las cosas. Gloria, Señor, gloria, alabanza, bendición. Entonces la alabanza tiene también ese sentido de ser hijo de Dios y de crecer en Él. Pues los niños buscan siempre el cariño, buscan siempre a sus padres. Todos nos gusta, naturalmente, pues no sé, cuando alabamos y bendecimos y todo eso, buscamos vida, buscamos protección, buscamos la casa de Dios, en definitiva, la casa del Padre. Ninguna religión ha hecho, o ninguna religión ha llamado a Dios Padre como la llama Jesucristo, papá. Ninguna religión, y ni siquiera la cristiana sería capaz de hacer eso si no fuera por el don. Si no fuera por la acción directa del Espíritu Santo. Ni siquiera los cristianos se atreven a llamar papá a Dios o padre a Dios. Nosotros tenemos la experiencia de cómo nuestras alabanzas pues son irrisión para otros, incluso para cristianos. Y nos ven y dicen, bueno, ya están los locos. Y el epíteto de locos, pues nos lo han dicho muchas veces. Somos locos, estamos locos. Pero bueno, pero una locura pues muy sana, creo yo. Y sobre todo muy sana en la dimensión del Señor, en la dimensión del crecimiento, en la filiación de Dios. Es que soy hijo de Dios. Y como eso siempre se puede crecer, es tan importante la comunidad para crecer. Mira, sí, tú vive en comunidad, porque es que incluso para aprender a decirle a Dios cosas bonitas, tienes que vivir en comunidad, porque entre todos decimos cosas mucho más bonitas que uno solo. Uno solo no le sale nada, pero todos juntos nos salen muchas cosas, y alabanzas en lenguas, y gritos en lenguas, que son cosas absolutamente preciosas y preciosísimas. Ninguna religión ha sentido esto. Más bien vivimos en una religión en una antirreligión, porque la cultura actual no está en casa. La cultura actual está ocupando un planeta que no le pertenece. Ninguno de los que estamos aquí, si os dais cuenta y pensáis en vuestra vida, tiene nada que ver con la creación de este planeta. Tú no has hecho nada para que exista este planeta, para que este planeta dé vueltas y haya noche y día, y para que este planeta, pues no sé, tenga un sol que calienta, que da luz. Ninguno de nosotros ha hecho nada de eso. El planeta es la primera gratuidad, o una de las gratuidades de Dios. Pero eres un ocupa. El ateo es un ocupa del planeta.
Sencillamente, ¿por qué? Pues porque no se da cuenta de que vive en un lugar bello, precioso, que te puede romper el corazón de alegría y de gozo, como decía el fundador de los pasionistas, Pablo de la Cruz, como le decía a las florecitas cuando iba, florecillas, cuando iba paseando por el campo, le decía: callad, callad por favor, florecitas, que me rompéis el corazón. O sea, las flores le rompían el corazón. ¿Por qué le rompían el corazón? Porque veía a Dios en ellas. Y le gritaban, iba por los caminos y las flores, las florecillas le gritaban la alabanza de Dios, le gritaban el amor de Dios, y él decía: callad. No podía destruirlas, porque no se pueden destruir las florecillas, porque, bueno, pues son hijas de Dios. A mí ya me están pasando cosas raras, porque yo, el otro día me sucedió que, no sé por qué, me levanté y por la mañana y había una mariposa, de esas pequeñas pero grande, de esas mariposas que andan alrededor de la luz, en el suelo, caída, muerta. Un ala la tenía partida. Y entonces vi un montón de hormigas pequeñinas, pero a mis pies, donde yo iba a colocar los pies. Y digo: ¿y cómo hago yo para no matarlas? ¿Cómo hago yo para no matar estas? Y bueno, como yo lo primero que hago por la mañana es decir la misa allí en mi propia habitación, pues yo vi que todas las hormigas estaban naturalmente a la mariposa, muerta. Y entonces digo la misa, y al terminar la misa voy a salir, que tenía que pasar por encima de las hormigas, y ya no había ni hormigas ni mariposas. Solo quedaba al lado de la pared un trocito del ala de la mariposa, pero que la estaban llevando. 15 o 20 hormiguinas chiquitinas se habían hecho un trabajo de titanes, un trabajo bestial. Y entonces, yo no sé si eso es bueno o eso es malo, pero dije: Señor, te doy gracias de todo corazón, porque no las he matado a las hormigas, ni he echado el flus. No eché nada. Ni miré dónde entraban. Digo, es su asunto. Pero yo no he estropeado la creación ni pisoteando a una hormiga. Yo también digo, bueno, que canten la gloria de Dios las hormigas como les dé la gana. Vosotros, pues yo no sé si hubierais echado el flus o qué hubierais hecho. Evidentemente, si te atacan con mucha fuerza, no tendrás más remedio que hacerlo, no sea que vengan de parte del demonio, pero solamente en ese caso. Pues bien, las florecillas, pues me rompéis el corazón. ¿No veis que uno es hijo de Dios con estas cosas? Y uno pues va creciendo en todo esto. Bien, el Señor quiere que superemos el espíritu de cobardía, por encima de todo, y el de depresión y el espíritu de derrota, para proclamar que Jesús vive y es el Señor. Porque claro, el querigma está en proclamar que somos hijos de Dios en esta casa, en esta casa de esta tierra, en esta casa de esta comunidad, en esta casa donde actúa el Espíritu Santo y donde nos hace el Espíritu Santo crecer y donde el Espíritu Santo nos hace cada vez ser más bueno. Ese es el fruto de cara a nosotros. El fruto de cara a nosotros es sentirnos hijos de Dios
y sentirle a Él como de Padre y a los demás como hermanos. Como hermanos. Figuraos, lo del marxismo es todo mentira. Porque, ¿por qué? Esos son los judíos, los marxistas, son cristianos al revés, que les han dado la vuelta como a una chaqueta o un calcetín. Cristianos ateos. Porque cuando lees la filosofía de Carlos Marx y dice que el final, la perspectiva última del marxismo tiene que explicarse o tiene que formularse con las siguientes palabras: verdaderamente habrá marxismo en el mundo cuando uno sienta al otro como una necesidad. ¿Os dais cuenta? ¿No es cristianismo eso? Cuando yo te sienta a ti como una necesidad, él evidentemente, desde no sé qué plataformas ateas puede decir eso, pero lo dice. Sentir al otro como una necesidad, porque claro, después de quitar a los ricos todo lo que tienen, después de la igualdad, la justicia y después de todo esto, pues se vivirá una sociedad en la que seremos todos iguales y entonces pues nos iremos queriendo, nos iremos conociendo y no sé cuántos, pero el supremo conocimiento consistirá cuando sintamos al otro como una necesidad. Y si yo lo aplico esto a nosotros y al cristianismo, pues sentir a Dios como una necesidad y sentir a los demás como una necesidad es lo supremo del don. Sentirse en comunidad, sentir la comunidad como una necesidad. Porque si no, ¿dónde se pueden hablar estas cosas? ¿Dónde se puede decir estas cosas? Los marxistas no creo que hayan llegado ni de lejos a nada de todo esto. Evidentemente, ¿por qué? Porque esto es obra del Espíritu Santo. No es obra de un judío, agazapao, pero que aplica su judaísmo. Es un plagiador. Carlos Marx es un plagiador del cristianismo, un plagiador de Jesucristo. Y aquí sí se puede decir, sentirnos como una necesidad. Y si os dais cuenta, estos días que se viven aquí, pues que hay bastante convivencia, bastante estar juntos, bastante compartir, o mucho, diría yo, pues se siente a los demás como una necesidad. Se siente. Yo muchas veces bajo a cenar o a comer, no tengo ganas, además no quiero engordar. Y me quedaría a comer, me sacaría un bocadillín del desayuno y comería eso. Pero no puedo. Me voy porque siento a los demás como una necesidad. Siento estar en la mesa a los demás como una necesidad. Pues no comes, en la mesa estoy en la mesa y no como, pero siento a los demás como una necesidad. Pues bien, todas estas cosas son muy bonitas y muy interesantes. Yo pienso, para terminar, que los ateos, todo este tipo de gente, en realidad el problema que tienen es de miedo. Hay mucho miedo. El hombre entero es miedo puro. Es miedo. Les falta el espíritu filial. Les falta el espíritu creador de Dios que ha creado esta casa. Y los hombres tenemos miedo. Lo disfrazamos de todas formas. Le preguntas a cualquiera, ¿tienes miedo a la muerte? Y dice, no, yo a la muerte no. Tengo miedo al sufrimiento. Digo, sí. Que se te caiga un diente, verás tú. Empiezas a chillar
Empiezas a chillar y a decir, ¡ay, que se me ha caído un diente! Pero ¿qué pasa con un diente? ¿No dices que no tienes miedo a la muerte? ¿Y tienes miedo a la muerte de un diente? Pues claro que tienes miedo. Tenemos miedo. Y entonces el espíritu así del ateo es un espíritu dominado por el miedo. Y ese miedo es el que, en definitiva, le hace muchas veces radicalizarse. Temen a Dios. En el inconsciente, desde Adán y Eva. Adán y Eva ya se escondían, ya no soportaban a Dios, no soportaban la presencia de Dios. Adán y Eva no se les echó del paraíso, se marcharon. Se marcharon porque no soportaban el paraíso. Porque en el paraíso estaba el papá, en el paraíso estaba el padre, y ellos no lo soportaban ya. Tenían que ir a su paraíso. ¿Y cuál es el paraíso de Adán y Eva? Pues el mismo paraíso que tiene la sociedad actual. Sencillamente, la sociedad actual ha expulsado a Dios también de sus instituciones y de sus cosas, y Dios nos ha entregado a los deseos de nuestro propio corazón. ¿A quién más tiene miedo el ateo? A la falta de gratuidad de los demás. La sociedad no es gratuita, nadie te perdona nada. Tienes que defenderte por encima de todo. Denuncias cualquier cosa, te lías a tiros o haces lo que haces por miedo. Por miedo, por falta de piedad, por falta del don de piedad y por falta también de, ese sentimiento de filiación, de que Dios es tu Padre en la vida y en la muerte y donde sea. Pues que no nos pille el Señor a nosotros en eso, porque eso es recaer en el temor. San Pablo nos ha dicho lo que nos ha dicho para sacarnos del temor, para sacarnos del miedo del ateo, que es el máximo, del miedo. Hay un filósofo alemán que se llama, ya murió, Ernst Bloch, que decía que los momentos ateos de Jesucristo han sido los más valiosos de la historia. Cuando Jesucristo dijo, y no lo tomemos en broma, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Ese es el momento ateo de Jesucristo. Un momento de terror, porque se había quedado sin padre. Su corazón lo sentía, que no tenía padre, y por eso exclamó lo que exclamó. Y este Bloch, que era marxista y era ateo, decía, esos momentos sostienen al universo, porque esos momentos me sostienen a mí, que tampoco tengo padre, que tampoco tengo Dios, que tengo una soledad total y absoluta, o con otras palabras, que tengo un miedo cerval. Cerval debe venir de ciervo, no lo sé. Más todavía que el miedo de los ciervos. O sea, tengo un miedo, pero dicho desde el corazón de un ateo inteligente y sensible, decir que los momentos ateos de Jesucristo sostienen al universo. ¿No te ha pasado a ti? ¿No has tenido algún momento tú de un ateísmo así? De sentirte sin padre, sin dueño. ¿Qué cosa más horrorosa no tener dueño? No vamos a pasar por ahí. Nosotros tenemos dueño, ¿verdad? ¿No? Sí. ¿No tenéis dueño? Sí. Vale. Pues esta frase explica muy bien todo lo que he querido decir en la charla. Porque lo decía San Pablo. Nada de recaer en el temor y en el miedo de Bloch.
o de el que no tiene dueño, sino en el Espíritu de Dios que nos dice: Abba, Padre, Papá, te pase lo que te pase y estés como estés hoy. El Espíritu de Dios planea sobre ti y está sobre ti. Gloria al Señor.